Cristo abolió la ley. Hermanos, lo que Cristo abolió fueron las tradiciones, los rituales, los sacrificios de animales, todo lo que se hacía dentro del templo, Cristo lo abolió, pero jamás Cristo abolió la ley de los 10 mandamientos, porque su palabra es eterna. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor en su palabra. Bueno, vamos a continuar, segunda parte. ¿Dónde fue que el Señor prometió que iba a abolir los rituales del templo? En Oseas 13:4. Israel estará muchos días sin sacrificio, sin efod y sin sacerdote. O sea que fue una promesa, hermanos, que el Señor, el Altísimo, le dio a Israel por medio del profeta Oseas, que Israel se iba a quedar ya sin sacrificios, sin días de sacrificios, sin sacerdocio y sin efod. Eso ocurrió cuando el general romano Tito destruyó el templo en el año 70 después de Cristo, y hasta el día de hoy Israel no tiene templo. Entonces, todos esos sacrificios fueron abolidos por Cristo en la cruz. Lo que Cristo no abolió fue la ley de los 10 mandamientos. Bendito es el Señor. Bendito es el Todopoderoso. En Efesios 2:15 dice la palabra: alabado sea el nombre del Señor, que Cristo, aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, o sea, dogmas asociados con la ley ritual, ceremonial, pero no los mandamientos de Hashem. Cristo abolió todo lo que fue de Éxodo 24. Moisés escribió en las tablas de la ley mandamientos de ordenanzas. Eso Cristo lo abolió. Lo que Cristo no abolió, lo que Cristo no dejó inoperante, fue su palabra. Su palabra continúa en la ley moral, tanto para el judío como para el gentil converso. La ley moral es la que nos rige a nosotros, la palabra del Eterno. Y por esa ley es que aprendemos a vivir para el Señor. Por eso dice Romanos 7:12, que la ley es santa y el mandamiento es santo. Entonces esa ley jamás fue abolida. Cristo anuló en Hebreos 9:12 el pacto viejo. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo abolió todos los rituales de la ley, pero nunca anuló su santa palabra. Se presentó una sola vez en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Hebreos 9:26. O sea que Cristo derramó su sangre por nosotros y nos dijo: ya no necesitan sacrificios de corderitos, de animales, ni nada de esas cosas, sino que Él quitó todos los dogmas asociados con el ritualismo ceremonial, pero jamás quitó los 10 mandamientos. Ahora bien, ¿tenemos que guardar mandamientos en el Nuevo Testamento? No es solo decir yo creo en Jesús. Creer, hasta los demonios creen y obedecen, pero creen, dice la palabra, pero no obedecen. En Santiago. No es solo decir yo creo en Cristo. Existe un sinnúmero de mandamientos que tenemos que guardar en la gracia. Pablo dice en 1 Corintios 9:21, no estando yo sin ley de Dios, de Abba el Padre, sino bajo la ley de Mashiach Cristo. Ese texto, hermanos, es profundísimo. Pablo dice: yo no estoy sin ley, yo tengo ley. Ya no tengo la ley ritual de Moisés, pero tengo la ley del Padre. La ley del Padre bajo la ley de Cristo Jesús. 1 Corintios 9:21.
Esa ley gloriosa abarca todos los mandamientos. ¿Por qué tenemos que guardar mandamientos? Porque el amor se prueba en la obediencia de sus mandamientos. No solo Señor, te amo, no. Se prueba obedeciendo los mandamientos. Segundo, la obediencia no es legalismo, sino fruto de nuevo nacimiento. Tercero, el que ama al Padre guarda sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos, tanto los que nos demanda el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Abolir, Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas. Cristo abolió, dejó sin vigencia los rituales tradicionales que Moisés ordenó, pero nunca la ley de los 10 mandamientos de Éxodo 20. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a obedecer la ley del Todopoderoso, su palabra. Ahora bien, el primer mandamiento. Primero dijo el Señor en el verso 2, Éxodo 22, yo soy Adonai tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto. Él da a reconocer quién es Él primeramente. No vamos a entrar a conocer hoy esta noche quién es el Padre, porque vamos a pasar una hora solo viendo quién es el Padre. Pero sí vamos a entender muchas cosas lindas, hermanos. Porque nuestro Padre Altísimo no se deja atrapar en una pronunciación fonética. Éxodo 3:14 dijo él, yo soy el que soy, Eye Asher Eye, seré el que seré, soy el que soy, autoexistencia, promesa de presencia activa. Él no se sujeta al tiempo ni se somete a pronunciaciones fonéticas humanas. El hombre compone un montón de nombres del Ser Altísimo, pero el Altísimo no se somete a todo eso. Desde el Génesis, miren los nombres verdaderos del Altísimo. Elohim es un título. YHWH es el nombre verdadero impronunciable. No es pronunciable. Todos los nombres que se inventaron después del exilio babilónico y de Roma también, en Roma se inventaron Yahweh, Jehová, todos esos nombres son inventos humanos. El verdadero nombre es YHWH. A Moisés se le presentó como Eye Asher Eye. Yo soy el que soy, seré el que seré. Éxodo 3:14. Porque el nombre del Padre lo van a conocer, como les he dicho primeramente, los judíos en la gran tribulación. Son los primeros que van a conocer el nombre del Padre, según Apocalipsis 14:1. Alguien que lo lea. Apocalipsis 14:1. Quiero que me ayude, hermano Bernard. Apocalipsis 22:4 y 3:12. Esos tres textos. El nombre de Abba lo vamos a conocer solo cuando estemos con cuerpo glorificado. Por eso Éxodo 22 dice, yo soy tu Elohim, YHWH, es un nombre impronunciable, que te saqué de la tierra de Egipto. Elohim es trascendente porque existió, siempre ha existido. Antes de toda su creación, antes del Génesis 1:1, Él ya existía antes de que creara los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. No existían los cielos y la tierra, pero ya existía la esencia divina. Es indivisible, no se puede dividir, no se puede partir en partes. Es atemporal, eterno, antes del tiempo celestial. Por eso no cabe en la mente humana cómo es el ser divino que nosotros amamos, adoramos y le damos honor y gloria, hermanos. Él es muy grande.
El hombre lo limita a su mentalidad, pero Él es más grande que nuestros pensamientos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos mis caminos. Apocalipsis 14:1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con el 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. En la gran tribulación, los 144,000 judíos de las 12 tribus de los hijos de Israel van a tener el nombre del Padre y el nombre de Mashiach en sus frentes en la gran tribulación. Oiga bien, los primeros que van a entender ese nombre glorioso son los judíos en la gran tribulación. Escribiré mi nombre y el nombre de mi Padre en las frentes de ellos en la gran tribulación. Apocalipsis 22:4, 3:12. 22:4, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y verán su rostro los que estemos glorificados, y su nombre estará en sus frentes. ¿Cuál otro? 3:12. Apocalipsis 3:12. 3:12. ¿Qué misterio del nombre del Padre en las frentes? Al que venciere yo le daré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré su nombre, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Oiga, en las frentes vamos a tener, o van a tener las personas que sean salvas, el nombre de mi Padre y mi nombre en sus frentes. Pero eso es en la eternidad, no es ahora. Por eso el nombre del Padre no lo conoce nadie. Le dicen Yahweh, Jehová, Yahvé. Todos esos nombres son inventados, no existen en la escritura sagrada. Es pronunciación fonética inventada, pero al Altísimo Él no se deja llevar por sentimientos humanos. Él es Eye, Asher, Eye. Yo soy el que soy, punto. Por eso el Altísimo, hermanos, nadie lo entiende, porque es un ser que no lo podemos discernir y medir con la mente humana. Ahora bien, Juan 1:18, nuestro Señor dijo que al Padre nadie le ha visto jamás. Juan 1:18 y Juan 5:37. Entonces, si al Padre nadie lo ha visto jamás, ¿cómo es que se inventan que el Padre es un viejito y que es la primera persona de la Trinidad? Es que ahí es donde la mente empieza a dividir la santidad del Altísimo, y el Altísimo es indivisible. No se puede dividir o partir en partes. Es trascendente porque ha existido por los siglos de los siglos, antes de la materia, antes de los átomos, antes de toda creación. Él es y será por los siglos de los siglos. ¿Qué dice Apocalipsis? Juan 1:18, Juan 5:37. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo está hablando a Abba. Cuando dice Dios, se refiere a Abba, porque Dios significa Zeus en griego. A Abba nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, el Ben Elohim, el Hijo del Altísimo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién es el Hijo del Altísimo? No es Jesús. Oiga lo que le digo. El Hijo del Altísimo es Dabar, Logos, el Verbo, la palabra. Y Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. Cristo tomó cuerpo y se humanizó.
El que viene de arriba es Cristo el Verbo. El que nació aquí en la tierra fue lo humano Yeshua. Entonces, a Abba nadie la vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno, en la presencia, en la santidad del Padre, Él le ha dado a conocer que es su palabra por medio de Cristo. La palabra es el Verbo y Cristo vino a predicar el bendito evangelio de Abba. Y Él ha dado a conocer que la esencia divina nadie la ha visto jamás. El Padre no es persona, es una esencia divina, es una sustancia divina que habita por encima de todas sus creaciones. Es un ser que no pudiera estar en medio nuestro porque es inmaterial. Él es sustancia, incorpóreo, inmortal, invisible, luz en luz inaccesible. Los judíos dicen que Él habita en la Ajin Sof, allá en lo más elevado, pero en la oscuridad solo. No, Él habita en luz inaccesible. El Padre de las luces, pero no tiene forma humana. Juan 5:37, Hebreos 1:3. Juan 5:37. También el Padre que me envió me ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, su rostro físico. ¿Por qué nadie ha visto a Dios? Porque no es materia. El hombre es que ha teologizado o teologizado. ¿Cómo le dijera? Teoría. No. En teologizado, pero así es. El hombre ha teologizado la grandeza del Altísimo, formándolo a la mentalidad humana. Pero Él no es como lo pensamos nosotros. Si nadie le ha visto, entonces, ¿por qué decimos que es persona? Juan 4:24, del 22 al 24, el Señor Jesucristo, Yeshua Mashiach, le dijo a la mujer samaritana: Abba es espíritu, y Él busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué es la esencia divina? Espíritu. Cristo nunca dijo: vosotros vas a orar así: Jehová que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yahweh que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué no dijo eso? Porque son nombres inventados. Y el Altísimo no se somete a ninguna pronunciación fonética humana. Él estableció sus leyes, su esencia, su nombre, y no comparte su gloria con nadie ni con nada. Juan 5:37, ¿ya lo leíste? Ya lo leyó. Bueno. Hebreos 1:3. Hermano Bernardo, Isaías 57:15. Gloria al Señor. Es que me estoy metiendo a esto muy profundo, pero es que tenemos que entender, porque si no conocemos la esencia divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cómo vamos a guardar los mandamientos? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Dios no se parte, el Altísimo no se parte, no son tres personas. Tampoco es solo Jesús, eso es más falso todavía. Porque solo Jesús es el Hijo de María, el Hijo del hombre, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Mateo 1, 16, 22, 25. Gálatas 4:4. Es lo humano, la materia. No puede ser el Padre. Aún Cristo no es el Padre, Cristo es Hijo. Entonces tampoco es Trinidad. La Trinidad fue algo que metieron como doctrina bíblica en el siglo II, Clemente Tertuliano, un obispo gnóstico. Agarró del paganismo, porque la Trinidad siempre ha existido con los dioses paganos, los panteones griegos, babilónicos, romanos, egipcios, hindúes, chinos. Cada nación del mundo ha tenido una santísima Trinidad.
Y entonces los paganos tomaron simplemente, pues digamos que Santísima Trinidad. Y ahí fue donde metieron a la gente la mentalidad a un sistema trinitario. Y en el tercer siglo, Sabelio, lo solo Jesús, que no se decía Jesús en este tiempo, sino que lo solo Jesús. A él decía que él era el Padre, el Hijo, otro, peor todavía. Entonces, ¿cómo es esa esencia divina? Si queremos guardar sus mandamientos, tenemos que conocerle a él. Hebreos 1:3. El cual siendo el resplandor de su gloria Está hablando de Cristo. Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó en la diestra de la majestad en las alturas. Imagen misma de su sustancia. Significa esencia real, naturaleza subsistente, identidad precisa. ¿Cómo la ves? No es semejanza aproximada, es esencia real, naturaleza subsistente, identidad precisa. Él es la imagen del Dios invisible. Él es esencia, la misma imagen de su esencia, de su sustancia. O sea que el Padre no es persona, hermanos. Es sustancia, es esencia. Pero esencia de santidad, esencia de luz inaccesible que habita arriba de toda su creación, afuera de toda su creación. Efesios 4:10 dice que cuando Mashiach resucitó de entre los muertos, cuando Yeshua Jesús resucitó de entre los muertos, subió por encima de todos los cielos y llegó hasta allá, hasta la presencia de Abba. ¿A dónde vive el Altísimo? Isaías 57:15. Yo le digo cuando pare. Cuando a mí se me reveló quién es Elohim Abba, el Padre Altísimo, me dio ese texto. Isaías 57:15. El que lo tenga que lo lea. Porque así dijo el alto y sublime. Oiga, porque así dijo el alto, el Elyon y sublime, el que habita la eternidad, el Olam, afuera de toda la creación, donde no hay tiempo. El Altísimo es el Olam, el eterno que habita la eternidad, donde no hay tiempo, no hay ángeles, no hay nada. y cuyo nombre es el Santo, Cuyo nombre es Kadosh. Yo habito en la altura y la santidad. Yo habito en la altura, lo más alto, el Elyon y la Kadosh. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces el Altísimo habita las alturas. Mamita, ¿se puede callar Gregorio, por favor? Las alturas, la eternidad y la santidad. Arriba de los cielos. Hermanos, eso es glorioso. Al ser que le servimos nosotros, no es un muñequito, no es un viejito lleno de artritis, es una esencia divina, pero que no se puede ver, porque nadie tiene acceso a un Cristo estando en los días de su carne. Digo, hey, cálmense. A la esencia divina nadie le vio jamás. Ni Moisés, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, nadie. Porque aun cuando Juan subió al cielo, no vio la esencia divina. Vio la gloria del Altísimo y todo eso, pero nunca jamás la esencia divina. Nuestro límite es la santa ciudad, el tercer cielo, donde están el árbol de la vida, el paraíso,
pero más allá nadie puede llegar. El que era obstinado y dijo en su corazón que él quería ser semejante al Altísimo, fue el diablo caído, que el Señor lo reprenda. Pero mire que dice Isaías 14:14. Subiré, dijo él, a lo alto, junto a las estrellas de Hashem, y seré semejante, parecido al Altísimo. Cuando uno entiende con entendimiento espiritual las Escrituras, se da cuenta que cuando pecó Luzbel, no pecó la gente piensa que estaba el padre y así una reunión y que Luzbel pecó en medio de todo. No. Luzbel pecó en cierto lugar de la santidad en el universo. Pero el Padre habita arriba, fuera de todo. Todo fue creado bajo la dimensión del tiempo celestial. Las galaxias, los planetas, todo. Y el Altísimo en algún lugar del universo colocó seres buenos y seres caídos. En el monte de Sión. En el monte de Sión. Y ahí fue donde se corrompió Satán. No se corrompió porque él estaba en la pura santidad, perfecto en todos sus caminos. Él se corrompió porque tenía la libertad de viajar de la santidad y cruzar los niveles y entraba a las dimensiones de las tinieblas. Él tuvo la libertad de quedarse solo en la santidad o viajar a hacer negocios con los seres de las tinieblas. Yo, el Señor, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz, hago la adversidad. Yo lo hago todo. El Altísimo hizo el bien, creó el mal, creó la luz, creó las tinieblas, hizo seres de santidad, hizo seres de las tinieblas. Luzbel salía y hacía negocio. Ezequiel 14. Hacía negocio con los seres de iniquidad y llenó su corazón de iniquidad y volvía al lugar de su santidad. Fue donde se corrompió a los súbditos que estaban cerca de él y corrompió la tercera parte de los ángeles del Señor. Pero el Altísimo no estaba ahí. Cuando la Biblia dice que el Altísimo juzga en medio de los dioses, no es que esté sentado y no. El Altísimo juzga en medio de los Sherim. O sea que Él decreta sus leyes en medio de los seres demoníacos. Pablo enseña la jerarquía en Efesios 6. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes. Entonces el Altísimo, Él juzga sobre todos ellos. Pero Él no está involucrado con todos ellos. Ni el mismo Luzbel pudo ver jamás el rostro de la esencia divina. Solo el verbo, la palabra y Mashiach. No más. Porque ellos son divinidad, parte de la esencia divina del Padre. Por eso el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Cristo, todo eso es unidad en esencia divina. Por eso uno es, en hebreo, ejad, que significa unidad, unanimidad, uno en esencia divina. No hay tres personas divididas, no es un solo Jesús, es una esencia divina en unidad. Cristo dijo, Juan 17, 21 al 23, Padre, que sean uno, hablando de la iglesia, como tú, oh Padre, en mí y en ellos, perfectos en unidad. Hermanos, conocer al Padre, por eso Cristo dijo, nadie conoce al Padre sino al Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si no hay revelación de la palabra, la persona puede estar en la mejor iglesia aquí en la tierra, pero si no tiene revelaciones escriturales, es un religioso más y no tiene entendimiento escritural. La Biblia es muy profunda, hermanos. ¿Qué dice Isaías 14:14? Y está después de Salmos, Isaías 14:14. Que en el teléfono buscarlo. Isaías. Por eso, hermanos, esto es glorioso.
14. Sí. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mira el plan de Luzbel cuando estaba caído. Sobre las alturas de las nubes subiré. Arriba de la Shekinah, nube significa Shekinah, la presencia, la esencia del Altísimo. Y yo voy a ser semejante al Altísimo, dijo Luzbel. Porque él no estaba en esa posición. Es un ejemplo, lo vamos a tomar humanamente. Está, digamos, el presidente, están el Senado, el Congreso, y vienen así para abajo toda la línea, la jerarquía gubernamental. Lo mismo en el mundo espiritual. Hay una jerarquía. Al Altísimo nadie le puede ver. El único que pudo ver al Padre es el Verbo. Porque 1 Juan 5:7 dice, porque tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Padre, Verbo y Espíritu Santo. Eso es glorioso, hermanos, aprender a entender las cosas del Espíritu, amar al Altísimo sobre todas las cosas. Por eso, hermanos, es un mandamiento amar al Altísimo, amar a Dios. No voy a tocar esta noche lo que es los mandamientos que Dios dio, porque estamos viendo primeramente lo que es la esencia divina. Nos han enseñado, hermanos, equivocadamente. Necesitamos someternos más profundo a las cosas del Espíritu para entender las cosas del Espíritu. Pablo decía, oh profundidades de las riquezas y la sabiduría del Altísimo, cuán insondeables son sus caminos. Nadie los puede conocer, nadie los puede entender. Pero la religión nos metió a nosotros un montón de diablos, de dioses y toda esa cosa, para que nuestra mente esté limitada a un ser limitado. Si el Espíritu Santo es esencia divina, el Padre es esencia divina, el Espíritu de Cristo está en nosotros al mismo tiempo, en todos, entonces no es como nos han enseñado. Porque la Biblia dice en 1 Pedro 1:11 que el que tiene el Espíritu de Cristo es de él. Y los profetas profetizaban por el Espíritu de Mashiach que estaba en ellos. Al mismo tiempo profetizaba un profeta en un lugar, en otro lugar, porque el Espíritu de Mashiach es una esencia, la esencia de Abba. Yo y el Padre, dijo Cristo, unidad somos, uno somos, no es el mismo. La humanidad de Cristo, eso fue solamente el vaso que usó Cristo para derramar su sangre para perdonar nuestros pecados. Pero ¿sabía usted que Jesús ya no existe en los cielos? ¿Cómo, hermano? Ya no. La Biblia dice que cuando venga, el nombre ya no es Jesús. Bueno, Jesús no existe, es Yeshua Mashiach. Jesús fue inventado en el siglo XVII. La J, por eso nos han metido de todo, hermanos. El que quiere madurar, el que quiere entender las Escrituras, abre el entendimiento. El que no se cierra dice sacrilegio. Pero a mí me gusta escudriñar, profundizar. La J se inventó en el siglo XVII por Roma. Nadie decía Jesús, ni los apóstoles, ni hasta el siglo XVII. Hasta ahí inventaron la letra J y el nombre Jesús. Y entonces nosotros, ¿por qué estamos con tanta cosa? Porque así nos ha metido el romanismo hasta por debajo de los dientes. ¿Qué nombre va a traer entonces? El nombre que va a traer es Dabar. Apocalipsis 19, léelo. Dabar, Logos, el verbo, la palabra de Abba, ese es el nombre. Y su nombre es la palabra del Altísimo. Ahí no existe Jesús. Apocalipsis 19:13. Amén. Gracias, hermana América. Sé que es 19 del 11 al 16, pero el 13, lee el 13, ¿qué dice? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre
y su nombre es el Verbo de Dios. El verbo de Dios es en español. Que lo lea desde el 11. Léelo desde el 11, ¿sí? Porque es cuando Él viene. Es que mire, una cosa fue el testimonio de Yeshua, de Jesús humano, que fue el Cordero de sacrificio. Pero cuando Él termina esa misión de Cordero Pascual, ahora regresa como el Rey de Reyes, Señor de Señores, y como el León de la tribu de Judá, pero ya no viene como Cordero, ahora viene como Rey de Reyes, Señor de Señores, y trae un nombre nuevo. Y ves cuando viene a apresar al diablo, lo manda al abismo por 1000 años, apresa a la bestia, al falso profeta, y los manda al lago de fuego, y destruye el imperio bestial que ahorita ya están construyendo en esta tierra. Eso es lo que estamos viviendo. ¿Qué dice? 16. Ya vamos a terminar. 3 minutos y termino. El jinete del caballo blanco. Oiga, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 es nuestro Señor Yeshua. Yeshua Mashiach glorificado. Pero ya no se va a llamar Yeshua tampoco. Se va a llamar como vino primero. Su nombre es la palabra de Dios, el verbo de Dios, Dabar, Logos. Dabar en hebreo, Dabar, con B pequeña, Dabar. ¿Qué dice? Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El verbo de Dios. O sea que, mire, el nombre de Yeshua ahorita es para salvación, que decimos Jesús, bueno, es para salvar las almas. Cuando pase esta dimensión de salvación, cambia todo. Ya se acaba el tiempo de la salvación, y entonces Él ya no viene como Salvador, sino que como el juez. Verso 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero es Dabar. La palabra es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Cristo dijo: yo no os juzgo. La palabra que os he predicado, ella os va a juzgar en aquel día. O sea que Cristo era como quien dice el espíritu donde fluía Dabar. Él hablaba, por eso él decía: lo que yo hablo, decía Cristo, no es mío. Yo hablo las palabras que Abba me da, el evangelio. Yo hablo lo que Abba me da, yo lo doy a ustedes. Y mis palabras son ruaj, espíritu y vida. Eso es glorioso, hermanos. Por eso dice la Biblia que viene un tiempo cuando Cristo ya acabe todo su testimonio. Entonces Él va a entregar el honor y la gloria a Abba, y le va a decir: Padre, esta es la iglesia que me diste y te la entrego, y la esencia divina la vamos a conocer y va a estar en nosotros. Ya no va a haber diablo, ya no va a haber nada de este mundo. Vamos a estar glorificados, y la esencia divina nos va a tomar a nosotros, y vamos a ser uno con la esencia divina, con el Padre. Eso va a ser glorioso. Primera de Corintios 15, 24. Man América, ¿lo tenés? ¿De qué? Cuando entrega la gloria al Padre. 1 Corintios 15 del 26 al 28. Del 26 al 28. Gloria a Dios. Yo lo iba a leer del 24. Es del 26 al 28. Desde el 24 es mejor. Miren qué va a pasar. Por eso, hermanos, todo tiene su tiempo. Lo voy a leer yo si quieren. Hermano Jaime, ya con eso terminamos. Luego el fin, cuando entregué el reino al Luego el fin. Luego Ayer me hicieron una pregunta: hermano, ¿cuándo va a ser el fin? El fin va a ser hasta que Cristo entregue al Padre el reino.
Ahí se cumple lo que es el fin de todo. Léelo despacio. Luego el fin. Luego el fin, cuando entregue el Cuando reino, entregue el reino. cuando entregue el reino al Dios y Padre, Cristo va a entregar el reino al Abba, el Padre. cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es el que Que Él reine. Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido en la muerte Es la muerte. es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Se refiere al Padre. El Padre no está sujeto a Cristo. Sigue. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Para que la esencia divina sea en todos, todo en todos. Cristo se sujeta al Padre eternamente. Cuando todo sea sujetado a Cristo, entonces Él entrega el reino al Padre. Eso va a ser después del milenio, no antes. Pero el último enemigo de Cristo es la muerte. La Biblia dice que primero va a ser la muerte lanzada al lago de fuego, Apocalipsis 20:10. 20:10 es el diablo. Después la muerte en el verso 14 es el último enemigo de Cristo que va a ser lanzada al lago de fuego. Concluyo con esto. La esencia divina nadie la ha visto jamás. La Biblia habla del Padre, pero Padre no es un nombre, es un título. El Padre. Por eso Cristo decía, díganle Padre que estás en los cielos, refiriéndonos que viene de arriba, de su esencia divina, su santidad, pero no es un nombre, porque el nombre del Padre lo conoceremos hasta la eternidad, como lo vimos. Pero hasta que Cristo sujete todo bajo los pies, hasta que todo sea sujetado a los pies de Cristo, entonces vamos a ser una misma naturaleza con Abba, con la esencia divina. Por eso tenemos que guardar mandamientos. Y vamos a continuar en el tema número 3, cuando ya vamos a entrar detalladamente a los mandamientos el día martes. Si Dios nos permite, vamos a hablar de los mandamientos, a continuar con los mandamientos del Éxodo 20. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Nos enseña, Señor, cuán grande eres tú, Señor. Ten misericordia de nosotros, límpianos, dirígenos, sosténnos, cúbrenos. Padre mío, nos han instruido mal. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen los caminos de tu carrera. Enséñanos a amarte y a servirte con todo el corazón, a entender tu palabra no como Roma la ha querido que la entendamos, sino que entendamos tu palabra conforme el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, nos dirige. Líbranos, perdónanos, sánanos, llénanos de gozo y de santidad. Que tu Espíritu Santo sea sobre nosotros y nosotros. Guíanos a toda justicia y a toda verdad. Guarda a tu iglesia, Señor, protégelos. Llénanos de tu santidad, de gozo y de paz. En el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, cubre a tus hijos, Señor. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos. Y que aprendamos a ver la esencia divina más allá de nuestros pensamientos, más allá de la teología humana, más allá del sectarismo religioso, verlo con los ojos del Espíritu, en el nombre de Yeshua Mashiach. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado
cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Gracias, Padre. Tenemos que guardar mandamientos. 1 Juan 3:23, el mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo, Yeshua Mashiach. Proverbios 34, ¿conoces el nombre del Padre? ¿Conoces el nombre de su Hijo? El Padre tiene un Hijo. Bendiciones a todos y vamos a seguir estudiando los mandamientos. Amén. Si no me hubieras alcanzado, ¿dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor.